A las 9:17 seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva. La Mesa Agropecuaria de En Perspectiva es una presentación de Isusa y New Holland Agriculture. Vamos a los saludos, vamos a las presentaciones. Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este martes 27 de junio de 2017. Hoy mesa agropecuaria. Así que, bueno, recibimos a Rosana de la Sopa, como siempre a cargo de la coordinación. Buen día. Buen día para todos, ¿cómo están? Recibimos a integrantes del grupo Agro en Perspectiva. Gabriel Carballal, técnico agropecuario, productor agrícola en Soriano. Buen día, Gabriel. ¿Qué tal? Buen día. Pablo Carrasco, director de Conexión Ganadera, ingeniero agrónomo. Buen día, Pablo. Buen día. Andrés Berterreche, ingeniero agrónomo, ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Cómo te va, Andrés? Buenos días. Un gusto reintegrarme. Dejé el suplente la vez pasada. Ah, cierto. ¿Cómo se portó? ¿Bien? Creo que bien. Sí, salió bien. Del trance. Y Fernando Isabela, economista, director de planificación en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a quien hemos entrevistado en otras ocasiones por otros temas. Fernando, también, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Te vamos a hacer sentir bien, ¿eh? Sí. Esta mesa que parece que es el invitado y además urbano, ¿no? Pero Urbano, parece sí, interesante. Sí. Yo decía que para mí llueve o no llueve dependiendo del pasto de la placita que está enfrente de mi casa. Esa es la referencia. Fue bien gráfico, me parece. Bueno, vamos a un primer tema. Dentro de un rato vamos a estar hablando de desafíos que tienen que ver con el futuro, sobre todo, del agro uruguayo por el lado tecnológico. Pero antes, la coyuntura. El sábado pasado entró en vigor el nuevo precio del gasoil, 38,50 el litro, que implica una caída de 3,30 pesos, o sea, 8% de rebaja. Los analistas coincidían en la previa que una rebaja efectiva debía ser del orden del 30% para que Uruguay quedara en valores similares a los de los países de la región. Entonces, ¿cómo vieron esta noticia? Que en este sector agro se ha discutido mucho. ¿Qué dicen? Rosana manda, me miraron, manda a Berterreche. Empiezo yo. A mí me gusta el final, siempre así le puedo contestar a Carrasco, pero me parece que quedé en desventaja esta vuelta. En primer lugar, no es común que estas cosas pasen en la historia. Con mis 54 jóvenes años no he visto en mi vida muchas veces que baje el valor de los combustibles. Y entonces es una buena noticia. Es una buena noticia que no tampoco hay que agradecer, es lógica, es lo que tiene que pasar y está bueno que pase en este momento donde hay algunos sectores que precisan estas mejorías para sus costos en general. Hay algunos elementos que por lo menos por lo que aparece en prensa, es decir, quejarse por una rebaja siempre va a ser insuficiente, evidentemente. A todos nos gustaría que nos regalaran el gasoil, el supergas, pero se bajó y eso es importante. Lo que sí me cuesta entender es el elemento de no estar conforme, porque en realidad bajar un 8% en algo que es tan poquito, cuando hace 5 meses atrás los mismos sectores estaban planteando la necesidad de la baja de gasoil. Y era casi que patria o muerte, es decir, en particular. La discusión es por el monto de la rebaja. Vamos a darle a Pablo, ya que no me dejaste ni ya que estabas vaticinando el debate, bueno, larguemos con ese debate. Es difícil tomar un numerito así tan aislado de todo el resto, porque por varias razones. Primero, porque esto es una devolución de la suba de fin de año, que fue más o menos lo mismo, 3 pesos más o menos, que fue una suba absolutamente injustificada. Entonces hoy estamos volviendo a ese punto. Segundo, porque es imposible aislarlo y no saber y darnos cuenta que estamos pagando una cuenta ajena. Los productores no tienen nada que ver con lo que pasó en ANCAP, pero nada que ver, no tienen la menor culpa, y esto tiene 20 pesos de arreglar eso. Entonces, está bien, ¿cómo no nos va a estar bienvenido 3 pesos? Pero hay 17 que es una cuenta ajena, que no es nuestra y la estamos pagando, la tiene que pagar quien la hizo, el que la hace la paga, y la está pagando el campo. Y además, encima,
sale entreverado con un paquete que es una bomba de impuestos reaforando los padrones, que si alguien no aclara rápidamente en qué consiste eso, se sabe el potencial de daño que tiene y lo que puede afectar las decisiones agropecuarias. Entonces, ¿Estás aludiendo a algo que se ha conversado en estos días? No, que se anunció el martes pasado. Lo anunció Astori, no va a la rendición de cuentas, va por decreto presidencial y es, entonces... Todavía no están los detalles. No están los detalles, pero yo te digo que los aforos son la cuarta o quinta parte de lo que valen. Es decir, que si vos no cambiás nada y solo cambiás el aforo, te llevás el impuesto al patrimonio, el impuesto a las transferencias patrimoniales, el impuesto, la contribución inmobiliaria y primaria, esos 4 impuestos los multiplicás exactamente por lo que multipliques el aforo. Así que te estás llevando al cierre. Entonces, es obvio que eso no va a pasar. Pero está anunciado que va a ser reaforo y nada más, que no, van a cambiar las alícuotas. No está anunciado. No está anunciado. Pero que lo que te pone nervioso te pone muy nervioso. ¿Y que desde la OPP tienen algo para decir sobre ese tema? No, simplemente, a ver, yo no tengo información particular sobre esto. Lo que sí es que la rendición de cuentas que se hace previendo gastos e ingresos de los próximos años, no hay un peso de recaudación por eso. Es decir, no es algo que esté planteado en lo inmediato. En todo caso, igual llama la atención que genere tanto escándalo una cosa que es la obligación del gobierno. Digamos, si hay una normativa que establece que hay que pagar un X% del patrimonio y el patrimonio está tremendamente subvaluado, bueno, en todo caso discutamos las alícuotas, pero corresponde que el valor de catastro sea lo más adecuado posible. El catastro nunca es el valor de mercado, ojo. Bueno, porque esa es siempre se sabe que el valor de mercado tiene vaivenes y la idea de los valores catastrales es que se abstraigan de eso, ¿no? Pero habíamos empezado discutiendo el precio del gasoil. Vamos a volver a ese punto. Capaz que después agregamos algo más de todo otro. Pero volviendo ahí va el tema del gasoil. ¿Cómo les cae como a ustedes? Productor, ahí va, con una de visión de productor agrícola, además específicamente. A nosotros nos afecta mucho el consumo de gasoil, poniendo a los arroceros, por ejemplo, en el primer escalón, porque consumen mucho más, los productores de agricultura de secano un poco por abajo. El momento en que se da la rebaja, cuando ya se terminaron todas las cosechas, el impacto que va a tener en el sector nuestro va a ser mínimo, ¿tá? Porque la rebaja es muy chiquita, como dice Pablo, realmente se esperaba una rebaja más importante. Hay todo un proyecto de importación de combustible, que ya lo discutimos en la mesa agropecuaria pasada, que habla de rebajas mucho más sustanciales. O sea, hay capacidad para rebajar mucho más. Y el impacto por el uso en el momento que estamos pasando no va a ser muy importante. Llegó tarde. Sí, realmente se terminaron todas las cosechas, la zafra de cultivos de invierno es muy chiquita y lo que se está haciendo ahora básicamente va a ser pulverizar, y eso realmente consume muy poco combustible. Depende de cuán larga sea esta rebaja, o sea, cuánto dure, el impacto que puede tener. Si en algún momento antes de fin de año vuelve a subir el precio del gasoil, va a ser prácticamente nula. Esa es la visión de dentro del sector. Yo tengo una consulta, Andrés, que estoy medio en el medio, ¿no?, recibiendo cuando preparamos la mesa. Da la sensación, viste que hay un estudio importante de CPA Ferrer que hizo todo el análisis del precio de los combustibles, lo tenemos como material adjunto a esta mesa. Da la sensación que si estamos hablando de que los números eran cercanos al 30% de lo que necesitaba, yo entiendo que pueda caer en cierta manera, entre comillas, como una tomada de pelo, porque es tarde en el tiempo para las labores productivas y porque es sustancialmente menor. ¿Cómo esto que son decisiones políticas como para mostrar en algo me importa, pero no tanto? ¿Cómo se mira esto? Qué pregunta llena de juicios de valor. Y bueno, y sí, capaz que sí. Es impresionante. Trato de otra que periodista o periodismo de opinión. Eso es mucho más que periodismo de opinión. Pero en primer lugar, lo que se hace es un análisis permanente y cuando se tiene la información suficiente para tomar las decisiones, se toman. Y no se hace para el sector agropecuario, no se calcula, ahora ya se gastó todo, y entonces, no, se hace para el sector agropecuario, el sector logístico, el sector industrial, todos los sectores que utilizan gasoil. Y hasta cuando damos una buena noticia parece que nos llenan de juicios de valor. Ahora, es raro, ¿no? Y esto lo voy a llevar, tal vez porque vengo de un congreso político, entonces estoy demasiado
embebido en eso, pero... Aclaremos para los oyentes. Andrés Berterreche viene del Congreso del MPP, Sí. el mismo que fue nuestro tema en la entrevista central hace un rato con el diputado Alejandro Sánchez. Pero es interesante una consideración de clase, ¿no? Porque se baja un 8%. Los transportistas dicen que no van a bajar la tarifa y el problema es del gobierno. Esto... No sé, me parece que hay cosas que las tenemos que evaluar en serio, ¿no? Es decir, ¿quién se queda con la rebaja? ¿Quién se queda? Porque además los propios productores, ¿quién se queda con la rebaja del gasoil? En ese marco yo creo que se hace lo que se tiene para hacer. ¿Tú estás hablando a lo que dijeron algunas gremiales de transportistas? Sí. Argumentando que ya sus precios estaban fuera de la realidad. Claro, y entonces como están fuera de la realidad... Estaban trabajando con tarifas forzadas hablando, y que ahora en todo caso tienen un poco más de aire. Hablando en términos barriales, esta es la AMI y se quedan con la diferencia... Pero deberían de llegar a acuerdo dentro de las cámaras empresariales que esto no necesariamente tiene que ser así, pues si no siempre se le pega. Ahora, eso sí es un tema que los productores deberían de estar preocupados. Pablo, levanta la mano. Sí, yo detesto estar en la posición de estar llorando por un precio. Detesto ese lugar del agro, lo detesto con toda mi alma. Porque lo que estamos discutiendo aquí es otra cosa. Es decir, me acuerdo que tú le hiciste una entrevista a Luis Romero Álvarez y decía que el agro es el Luis Suárez del Uruguay, ¿no? Y lo ponemos de golero. Y acá me parece que está pasando un poco lo mismo. Yo puse un ejemplo en la columna, la última que escribí. Si tú pones el gasoil a 0,75 centavos de dólar, vos podés plantar en Cerro Largo o podés plantar en la Ruta 5, podés plantar en Artigas, porque más o menos llegar al puerto de Nueva Palmira te cuesta un precio que lo podés absorber, ¿tá? Pero si vos le pones 0,75 más de impuestos o lo que sea, entonces, bueno, el costillar derecho, es decir, Ruta 5 a la derecha, ya no puede plantar. Ya no llega al aeropuerto de Nueva Palmira. El problema es el productor, el que sembró, bueno, y le ganamos y si le dimos el aumento al plan de cuidado. No. El problema de un camión de soja, yo ponía ese número y si luego me corrija Gabriel, de un camión de soja, para el productor son 1 o 2 toneladas. Los 28 restantes van para el camionero, para el empleado público, para todo el resto de la cadena. Entonces, cuando no puede el costillar derecho, Ruta 5 a la derecha, no puede plantar porque el gasoil es caro, el Uruguay se pierde 28 toneladas, con que le ibas a pagar mucha cosa a mucha gente. Entonces, no es el problema de los 3 pesos. El problema es dónde lo pusieron a jugar al agro y eso es lo que es tan difícil de hacer entender. Por eso en Estados Unidos, yo arriendo un campo de 3.000 hectáreas, que en Estados Unidos es una estación, y el señor que nos arrienda paga más por la casa de impuestos que por el campo. Porque al campo se lo sacan mucho más adelante al dinero. No se lo sacan en el gasoil y en la luz, se lo sacan mucho más adelante, lo carnean gordos. Entonces, de esa discusión a los 3 pesos. En Estados Unidos, al propietario del campo, le sacan, ¿cuándo decís? Le sacan, paga más impuestos por su casa, que debe ser muy buena, sí, me imagino, es en Houston, que por los 3.000 hectáreas de campo. ¿Y por el campo cuándo es que le sacan, decías? Y todo lo que él produce, posteriormente lleva impuestos. En la producción. Pero no se privan de eso que dice que estudió la Asociación Rural, $1 en el campo, $6 afuera. Lo que no se privan son de los $6. Entonces, esta discusión, o los 3 pesos, es un abismo. Para mí, como yo me siento en un niño. Yo me parece que ese es el punto, Andrés, que no es un tema de prejuicios, sino que no quería que fuera un dialogado, porque además si no... No, pero es la concepción de qué lugar ocupa... No, tanto que decimos 70% de las exportaciones. El primer problema es verlo, este punto es en contra del agro. Es un posicionamiento que yo no lo hacen de malos, ¿eh? No lo hacen de malos. No, tampoco. Y después vamos a hablar de la persona a la que hizo referencia, pero fuera de micrófono, acerca de las apreciaciones que hace acerca del propio sector agropecuario. Sí, no, al aire no, porque no soy de hacer esas cosas. Bueno, pero qué misterio. Pero a ver, tenemos cámaras secretas. Hay algunas cosas que se está perdiendo lo que se puede hacer. Cayó el precio de la soja. No se planta más. Sacamos récord de soja. Ahora no podemos vivir con una visión
que además engaña al resto de la gente que no tiene ni idea del sector agropecuario. Que existen problemas, que se puede mejorar, que podemos discutir, que podemos ver. Sí, fenómeno. Pero yo, desde que cayó la soja de $600 a $300, vengo sintiendo que se terminó la agricultura en el Uruguay. Y en el 2017, en la zafra de verano 2017, superamos, a decir, el clima, es Dios. Tenemos Andrés, Dios de nuestro lado. Pero se reduce el número de productores que lo hacen. Y porque lo hacen más eficiente. ¿Por qué lo hacen más eficiente? Pero por otro lado, porque no queremos que se es concentre. increíble, estoy defendiendo las visiones liberales de Carrasco. Podemos justificar que se planten en lugares que no se debían de plantar. Ahí hay empresas, enormes empresas, inmensas empresas que le ha ido horrible. ¿Y por qué? Pues se meten en aventuras y la tiene que financiar el resto de la sociedad, esas aventuras. No. Plantar en bichadero. No, lo pero tiene no que decimos eso. Entonces, ya sé que no decís eso. Gabriel. Nos vamos un poco de tema, ¿no? Nos estamos yendo de tema. Y nos estamos yendo del tiempo. Y de tiempo probablemente. No, pero vale la pena. Una redondeada chiquita nomás. Comparto lo que dice Pablo. Vos tenés dos posibilidades. Atacar al corto plazo recaudando rápido, que eso es gasoil a 41 pesos, ¿tá? O hacer un plan estratégico productivo que permita que el Uruguay haga, en lugar del 1.000.000 de hectáreas, que estoy de acuerdo con Andrés, que la seguimos haciendo a pesar de que la soja bajó de 600 a 300. ¿tá? En lugar de ese 1.000.000 de hectáreas... personas. Perfecto. Pero en lugar de ese 1.000.000 de hectáreas, las 2 millones de hectáreas, o las 3 que tiene potencial el Uruguay para hacer, y definiendo un impuesto a la renta coherente, ¿verdad? No lo que tenemos nosotros, que es una especie de impuesto a la renta mezclado con un impuesto al ingreso, ¿tá? Lograr que esa generación de divisas no se haga en el cortísimo plazo con un combustible o con un impuesto al patrimonio, sino en el más largo plazo con un impuesto a las ganancias. Digo, no tiene mucho misterio. Son dos visiones distintas y bueno, acá se tomó por una. ¿Puedo algo? Sí, cortito. No, evidentemente da para un tema específico este. A mí lo que me preocupa cuando tú decís el oyente, y nosotros tenemos por suerte oyentes que ni están en el negocio ni están en el sector agropecuario y que intentan, como nos han dicho otras veces, o informarse o estar cerca, que me parece que acá lo que es difícil es transmitir en qué consiste, y esto es lo que genera lío, porque titular en cualquier medio, cosecha récord de soja para el país, bienvenida la excelente noticia, pero ¿quiénes son los que siguen estando en esos lugares? ¿Qué está pasando con el estrato social de los productores que están detrás de eso? Y cómo medidas de este tipo... No son las pobres multinacionales. ¿Quién se retiró? No, y productores chicos que no pueden seguir en la situación en que están. Son los extremos, Andrés. Los grandes se retiraron hace rato ya. Sí, no, se retiraron. Cuando salió bajó el año pasado y el otro, pero digamos, porque los productores chicos no son productores chiquitos, los familiares, no son productores agrícolas, digamos la verdad. Un productor 100 hectáreas... No pueden. No pueden. Por escala no pueden. Pero lo que yo digo que una buena noticia o una mala noticia fuera del contexto de lo que es la producción no tiene sentido, si no la explicamos. Antes de pasar al próximo tema, el urbano de la mesa, el economista Fernando Isabela iba a agregar algo. No, solo una línea. Primero que, se está haciendo un esfuerzo muy grande por mejorar la gestión de las empresas públicas, y eso está dando resultados, dio resultados en los resultados de ANCAP del año pasado, da resultados en esto. Yo creo que las críticas son legítimas también. Yo solo hago una reflexión muy abstracta. Ahora está a $300 la soja y se sigue plantando. Cuando estaba a 600, ¿cuál era el margen? ¿Y cuánto pagaban, verdad? Porque realmente... está claro que hay un sobreprecio en los combustibles, eso es fácil de ver. También es cierto que hay estudios que muestran que el sector agropecuario es de los sectores con menos imposición tributaria real en Uruguay. Bueno, se abrió otra discusión. Tenemos para seguir hablando. Vos decidís. La compliqué en la última. Vamos a los robots. Lo resolvemos durante la pausa.